cuántas partes necesitemos nosotros. ¿Para qué se divide el diente? Para tener menor resistencia. Yo puedo dividir las dos raíces. Por Dios. Estoy en clases, luego te llamo. ¿Para qué voy a hacer? ¿Para qué voy a dividir lo que les decía? Para tener menor resistencia. Yo puedo dividir la corona de la raíz, puedo dividir las dos raíces, puedo dividir la corona, puedo dividir más la raíz, puedo dividir en las partes que yo necesite. Pero ¿con quién voy a dividir? ¿Con quién voy a hacer la odontosección? Voy a hacer con la fresa fisura número 560. La fresa fisura de carburo, la número 560. Bien. Entonces, yo tengo la odontosección y tengo las indicaciones. ¿En quiénes voy a hacer? En dientes erupcionados y en dientes retenidos. ¿Cómo voy a dividir? A nivel del cuello del diente, lo que les decía, separando la corona de la raíz. Eso puede ser en dientes retenidos. Y también en dientes, por ejemplo, que no sean retenidos, cuando el espacio mesiodistal es muy reducido, vamos a hablar después. Dividir el diente en dos o más fragmentos de acuerdo al número de raíces que posea la pieza dentaria. Entonces, yo puedo dividir en cuantas veces yo necesite. ¿Cuáles van a ser las indicaciones? Las mismas que para la extracción por alveolectomía. Dientes retenidos, semirretenidos, dientes ectópicos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tengo que tener? Obviamente que no me puedo ir de la parte clínica, de mi diagnóstico clínico. Y para eso también no puedo salirme de mi diagnóstico radiográfico. Yo no puedo hacer ningún tipo de exodoncia, por muy simple que sea, sin radiografía. Y peor todavía cuando estoy hablando de una exodoncia quirúrgica por alveolectomía o en este caso por odontosección. Entonces, fíjense, yo para mi examen clínico tengo que tener condiciones. Primero tengo que ver el grado de calcificación de la pieza, tengo que ver la edad del paciente, tendré que ver también, puede ser el sexo, pero generalmente es la edad, y más aún todavía en personas mayores, porque estas personas mayores ya, especialmente en la mujer, se ha producido la osteoporosis, lo que les decía, ¿no es cierto? La osteoporosis y me pueden dar serias complicaciones, puedo fracturar mandíbulas, etcétera, por los factores que vamos a ver cuando estemos hablando de accidentes y complicaciones. Entonces, con estas condiciones, lo que también habíamos mencionado, que frente al estado radiográfico, pero aquí estamos hablando del estudio clínico, tengo que ver cómo está la corona. Si están profundamente cariados, tienen obturación, a mí me pueden indicar clínicamente, me pueden engañar clínicamente y digo, sí, tiene una obturación, me parece elemental, pero lo que les decía, y la caries, ¿hasta dónde ha penetrado? ¿Qué características tiene la raíz? ¿Cómo está la raíz? ¿Cómo está el hueso? Entonces, yo tengo sí la necesidad de ir a un diagnóstico radiográfico. Y voy a ver la porción coronaria y la porción radicular, necesariamente. Si no tengo claras las cosas, esas condiciones, no voy a poder hacer una exodoncia quirúrgica ni por alveolectomía. Les estoy diciendo, yo voy a ir a hacer una exodoncia, primero alveolectomía, luego la odontosección. Va a depender de mi estudio radiográfico.
Entonces, en la porción coronaria tengo que ver tamaño de la corona, la forma de la caries, el grado de descalcificación de la corona, etcétera, etcétera. En la porción radicular que tengo que ver forma, tamaño y dirección de las raíces, lo que veíamos en la radiografía, largas, finas, encurvadas, con estrechamientos, etcétera. Ahí yo no voy a poder hacer la extracción en esa radiografía, no voy a poder hacer solamente por alveolectomía, voy a ir necesariamente a hacer la odontosección. Dilaceraciones, cementosis, tratamientos radiculares, fragilidad del diente tratado, presencia del septum interradicular. ¿Por qué? ¿Por qué estoy recalcando tanto para una exodoncia por odontosección el septum interradicular? Todas estas indicaciones, todo, entran a la alveolectomía. Pero ¿por qué estoy recalcando tanto el septum interradicular? Porque tengo que eliminar el septum interradicular y tengo que dividir sí o sí. Y les voy a demostrar en la diapositiva por qué para mí es importante que yo sepa que si es un septum interradicular alto o bajo, el tipo de resistencia que me va a dar. Entonces, fíjense que nosotros habíamos visto en la técnica quirúrgica de la alveolectomía, primero asepsia, antisepsia, anestesia, no son tiempos quirúrgicos. Empieza lo mismo que la alveolectomía, incisión, levantamiento o decolado del colgajo, ostectomía que abarcará hasta el tercio cervical o donde esté empezando el septum interradicular. Luego ahí viene, se aumenta el seccionamiento u odontosección. Ahí vamos a dividir, después de la ostectomía, vamos a colocar la odontosección. En la alveolectomía no había ostectomía, extracción, tratamiento, reposición y sutura. Aquí, después de la ostectomía, hay el seccionamiento o la odontosección, que se va a hacer con una fresa fisura, la número 560, y todo se va a trabajar con constante irrigación. La extracción propiamente dicha, el tratamiento de la cavidad ósea, que ya sabemos cómo vamos a hacer, con limas, curetas, etcétera, la reposición del colgajo y la sutura. Bien, entonces yo tengo aquí el método que voy a utilizar, la aplicación de estos métodos para estas piezas dentarias de odontosección para extracción de las raíces. Primero, voy a eliminar el método de las raíces cuando se han fracturado en el mismo acto de la fractura. ¿Qué quiere decir? Que yo, digamos, he entrado, si ustedes recuerdan, en la anterior diapositiva de esa radiografía, decía yo puedo ingresar aquí, hacer una exodoncia por alveolectomía, pero sucede que se me fracturó. Ahí les mostré también a qué nivel se fractura y tengo que dividir sí o sí porque esas raíces eran muy delgadas, con dilaceración y con un tabique interradicular alto que me iban a dar mucho problema. Voy a elegir el método para la extracción de raíces antiguas cuya existencia en los maxilares se debe a procesos de caries que han desintegrado la corona o la fractura de la pieza. Entonces, ¿dónde está el diente en el alveolo? Claro. No quiere decir que solamente yo voy a hacer odontosección cuando se me hubiese fracturado en el mismo acto operatorio. Estoy entrado con alveolectomía, se me fracturó, tengo que hacer odontosección. En mi diagnóstico, en mi planificación, puede ir decir, ¿saben qué? Voy a tener que hacer alveolectomía y odontosección, porque sé que me va a pasar esto. O puedo tener un paciente de que ya se hizo una endodoncia, ya estoy viendo, como el caso del anterior paciente, entonces digo, aquí tengo que hacer alveolectomía y odontosección. No voy a esperar a que se me complique, se me rompa, se me fracture, etcétera, para entrar por odontosección. Entonces, mi diagnóstico
va a depender del método que yo voy a usar. Pero sí o sí, lo primero tengo que hacer alveolectomía y odontosección. Entonces, ¿quién va a determinar lo que les decía hace rato? Es el tabique interradicular, primeramente. Fíjense, nosotros tenemos esta pieza dentaria que tiene una caries. Hipotéticamente para nosotros, ¿qué es una caries? Radiográficamente, digamos, hemos visto sus raíces, pero que deben tener unas raíces extremadamente complicadas. Entonces yo voy a entrar a hacer la exodoncia quirúrgica por alveolectomía y odontosección. Entonces voy a diseñar mi colgajo, una pieza antes, va respetando las papilas interdentarias, etcétera, etcétera. Hago el decolado del colgajo con una legra y estoy levantando, pero ustedes ven aquí que este es un cincel y eso se trabaja con martillo. Es lo mismo que un carpintero agarra su cincel y empieza a golpear con el martillito, ¿no es cierto? Antes la ostectomía se realizaba así, con cincel y martillo. Pero ¿qué pasaba? De que como el cincel, lo mismo que la madera, se podía clisar el hueso, se podría fracturar o había, sí, fracturas y era un problema. Entonces se ha desechado con el tiempo esta técnica del cincel y martillo, que creo que inclusive ahorita todavía la escuela brasilera me parece que todavía está haciendo con cincel y martillo operando los terceros molares, que esa ya es una técnica muy terrible, muy peligrosa, hay muchos accidentes, etcétera. Para entrar con cincel y martillo hay que tener mucha práctica, pero uno no sabe las cosas que le puede suceder. Inclusive golpeando con el martillo puede luxar la articulación, puede fracturar la mandíbula, como veíamos en las